Este relato me lo refirieron hace mucho tiempo. Van 3 policías de la comisaría departamental a darle la noticia. La madre estaba lavando ropa y que le avisan, le dicen que su hijo Isidro Velázquez había muerto en el Chaco. Entonces ella dirige la mirada hacia los uniformados y le dice: ¿y cómo murió? Y le dicen: sí, murió peleando, murió como hombre. Está bien, entonces murió como macho. Volvió la cabeza, no agregó una palabra más y siguió lavando ropa. Isidro de Buenos llegó a ser delincuente. Y para mí un asesino. Isidro me gustó un tipo recto, caballero. Fue el auténtico gaucho ese. Él quedó en la historia. ¿Nos olvidamos de eso o no? Isidro Velázquez era oriundo de Mburucuyá, era una familia numerosa compuesta por 22 hermanos. Abuela nos supo contar que Isidro y Claudio, cuando eran chicos, no dormían en la casa. Dormían en el monte, arriba de los árboles. Siempre andaban los dos juntos. Fueron al Chaco por la necesidad de trabajo y la falta de trabajo en la zona, las grandes cosechas de algodón que se hacía en forma manual toda en aquel tiempo. Toda su vida, la parte gruesa, medular de su historia transcurrió en el Chaco fundamentalmente. Bueno, soy Pablo Velázquez, hijo de Isidro Velázquez. Bueno, él nació en Mburucuyá, Corrientes. Él y mi tío Claudio. Vino en el Chaco así como cosechero, buscando trabajo. Sembraba su chacrita, hacía viajes, alquilaba su carro y así trabajaba en los obrajes. Como se trabaja normalmente en el campo. Mi papá le supo dar un pedazo de tierra. Y Velázquez era así, muy fuerte. Antes de trabajar de sol a sol, como decíamos nosotros, porque temprano. Un día hizo dividir papá el piquete así. Y él hizo 40 pozos en una tierra dura. ¿Vos sabés lo que es? Nos asombramos porque papá le puso para que haga los pozos. Él trabajaba acá en una chacra bastante humilde, ¿no? Gente que venía a otro lado y pedía el trabajo y ya querían cobrar ese día para poder seguir subsistiendo. Cuando se iba a los brajes y llevaba para cocinar, se iba toda la semana o 15 días. Y el peor golondrina es igual que la golondrina. Un día acá, o una semana, o un mes acá, 2 meses allá. ¿Entendés? Iba de campo en campo y se iba. Y era difícil porque ese hombre por ahí había un mes entero sin trabajar. Llora el monte la tristeza del hachero que lo tala. El viento norte es un ala que pone a volar el llanto. Es del peón el quebranto del duro jornal escaso. Da con el hacha un abrazo al rojo del quebrachal. Si llora el algodonal, el chamamé es un regazo. Yo soy Rosa Velázquez, soy hija de Isidro Velázquez. Él le quería mucho a los perros de él. Eran 2 perros grandes y esos eran compañeros de él.
Él cuando iba a cazar tenía un machete. Ese golpeaba así por un palo y los perros se volvían locos. Yo sabía que iban ahí a cazar. Le gustaba la caza. Guasuncho, tatú, y algunos avestruces también. Ellos vienen de Corrientes, zona de estero, bañados, ya cazadores de natos, ¿no es cierto? Soy Pedro Selinger, ingresé en la policía del territorio nacional y después en distintos destacamentos, La Tigra, Campo Grande, La Chiquita. Una vuelta yo venía del pueblo, él venía a caballo y yo también. Yo me iba a mi destacamento, le alcancé y iba llevando mucha mercadería. Le dije, ¿te fuiste a mercar? Sí, me vendí los cueritos de lobo. ¿Tenés puntería entonces? Sí, tengo buena puntería, me dijo. Y sí, es cierto. Soy Sara, soy la hija de Isidro Velázquez. Y bueno, y él se daba vuelta y ya nosotros nos escapábamos. Y nos íbamos en un zanjón, estaba ahí más al lado de nuestra casa y era hondo. Y ahí en el zanjón ese también él se bañaba así con nosotros, se largaba. Bueno, con Isidro jugábamos al fútbol. Y él jugaba de win izquierdo porque era zurdo. Sí, a veces él tenía una cancha de bocha, yo me iba a practicar ahí, tiraba la bocha con él. Era un buen tipo, un tipo macanudo. Él era de la cooperadora escolar. Él trabajaba en la escuela donde íbamos nosotros. Formaban la comisión para hacer fiestas, para juntar plata para la cooperadora. Y en el baile, cuando él estaba en la comisión, siempre se iba a preguntarme si yo quería tomar algo. ¿Qué querés chupar, sargento? Me decía. Sí. Lo que sí, ¿verdad? Es que nunca se empedaba, no era que perdía el control. Claudio sí, muchas veces se perdió, no me así. Claudio sí era re mamado. Re mamado. Claudio era un tipo fantástico, fanfarrón, borracho. Acostumbrado a los bailes, cuando la dama no quería salir a bailar con ella, le pegaban sopapo. Sí. Siempre era oliero, era. Bailaba y zapateaba y gritaba Claudio. Y por eso se enojó Isidro conmigo, porque yo le detuve a Claudio una noche cuando estaba haciendo lío y dijo, Isidro, ¿cómo va a detenerle a mi hermano sabiendo que es mi amigo? Que yo era amigo de él. Claudio era el hermano menor como un hijo, porque él cuando tenía que decir las cosas le decía, Claudio le tenía respeto a él. Él siempre le decía que no tenía que ser así, porque él siempre se portaba medio mal, Claudio siempre. Y él tomaba, Claudio tomaba y quiso asaltar un negocio. Claudio iba a entrar a un negocio en Elisa, que se llama el negocio de Amarilla, por la ventana a la noche. Y el dueño de casa le vio y le tiró 2 tiros al aire. Y ahí disparó Claudio, disparó y se fue, no lo pudimos localizar. Y ahí le empezó la persecución a papá. Pero él no tenía delito. Y después las policías también siempre la perseguían. No le dejaba tranquilo. Y bueno, llegó un momento en que lo estigmatizaron de tal forma que cualquier problema eran los Velázquez. Así que ya no era Claudio, sino eran los Velázquez, eran los dos. Cualquier cosita que pasaba ya era los Velázquez, ya era que ellos asaltaban, robaban, se perdían unas cosas. Ya era los Velázquez ya. Un hacendado de la zona vino y los denunció que los hermanos Velázquez le habían cortado el alambre. Decían que Isidro había cortado un alambrado, porque encontraron unos esqueletos de ñandú y le acusaron a él. Y había un corte de alambre que le acusaban que era él. 7 hilos de alambre para entrar a cazar avestruces. Y me fui yo a constatar, a hacer el peritaje, el corte del alambre. Y si uno es derecho, va a cortar el alambre contra el palo de este lado. Y ese estaba cortado al lado izquierdo. Y le dije yo, este que entró fue zurdo. Y me dice, él es zurdo Velázquez. Yo no sabía que era zurdo. ¿Y cómo vas a saber que era la izquierda que macheteó? Vos podés machetear a la derecha como a la izquierda y no se puede saber, digo yo. Y él me supo decir que él no era ese. Dije, vamos, le llevé a la comisaría por supuesto daño. Estuvo en la comisaría, detenido.
Le ataban los pies debajo del caballo y la mano atrás y le traían así en el pueblo. Y ahí le tenían. La última vez le dieron mucho tiempo. Y ahí sí, lo trataban como se trataba en ese momento a los presos, ¿no? Los tiempos de antes no es como el de ahora. Antes te pegaban primero y te preguntaban después. Y eso que se le castigó es mentira, porque no había por qué castigarla. Porque si él ya declaró, antes que le pregunten, ya dijo que él era que robó. Lo único que le tomó de la aclaración. Y entonces no había esos fiscal ni jueces que iban a tomarle. Era el jefe de comisaría que le indagaba y le mandaba al juez, ya con el sumario terminado, junto con los detenidos. Sí, pero para qué no castigarle. Y procedían con él y le daban palo a él. Le castigaban, le torturaban, ¿viste? Y eran brutalmente golpeados, sin contemplación. Era la palabra del policía y pegaba. Y desde la calle se escuchaban los gritos de los presos cuando estaban siendo golpeados, ¿no es cierto? En la época de Velázquez le tocó la cola de esa policía.